Hola a todos, quiero darles la bienvenida a este Simposio Pronocal 2021. Ante todo, déjenme presentarme, yo soy Andreu Puig, soy el CEO de Pronocal Health Group y es un placer poder estar hoy con todos ustedes en este simposio, a pesar de que sea un simposio en la distancia, donde estamos desde aquí, desde Barcelona, conectando con Perú, y son cosas de la situación en la que nos encontramos a nivel sanitario mundial. Esta situación ha traído muchos cambios en la sociedad, ha acelerado muchos fenómenos, y uno de los fenómenos que se ve que está teniendo lugar es todo lo relacionado con la telemedicina. El tratamiento de los pacientes a distancia ha cambiado y nos hemos sido obligados en muchos casos por no tener esa capacidad de contacto directo con nuestros pacientes o de los pacientes poder trasladarse a vuestras consultas. Por lo tanto, la medicina se está transformando rápidamente, y en este campo creemos que lo que está pasando ya está aquí para quedarse y está teniendo mucha afectación en tipologías de tratamientos como el nuestro, en tipologías de tratamientos de la obesidad y sobrepeso, y en tratamiento en temas que necesitan más apoyo personal, especialmente de coaching, ¿no? Por lo tanto, creemos que esto seguirá creciendo, y desde Pronocal Group seguimos avanzando, seguimos investigando, y creemos de que tenemos que seguirles ofreciendo cómo adaptarse a estos nuevos medios y a estas nuevas situaciones. Y hoy tenemos muchas novedades que compartir y muchas nuevas informaciones. Para nosotros creemos que es muy importante estar constantemente avanzando, constantemente formándose, constantemente desarrollándose, para aprender más y para ofrecer mejores servicios y apoyarles a ustedes en poder tener mejores tratamientos para sus pacientes. Hoy tenemos muchas novedades, tendremos presentadores de primer nivel que les van a contar lo que tenemos preparado, pero sobre todo déjenme además decir que nosotros seguimos apostando por nuestra presencia en Perú, en un momento donde ha habido muchos cambios políticos, donde ha habido muchas tensiones económicas, donde ha habido una crisis sanitaria importantísima. Para nosotros estar en Perú es un orgullo, creemos que tenemos mucho recorrido por delante, tenemos una buena base de prescriptores y de colaboradores, entre las cuales contamos con ustedes, y aquí estamos y seguiremos luchando para seguir avanzando en un futuro. Y nada más, yo solo ya les dejo con que siga y empiece este simposio, y les pongo en contacto con Xavier de Alegría, que es nuestro director general de Pronocal en Perú. Pues adelante, Perú, adelante, Xavier. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. Quisiera hacer extensibles las palabras de Andreu Puig, esas palabras de agradecimiento por su presencia durante la mañana del día de hoy, sábado, en este evento, en este simposio científico Pronocal Perú 2021, que da lugar al lanzamiento de un nuevo programa, el programa Define. Sin embargo, antes de entrar en materia y cederle la palabra a mis compañeros, a los expertos en la materia, yo quisiera, sin desgastarlos demasiado, porque al final este tipo de referencias suelen ser un poco desgastantes, también lo son para mí, pero creo que en estos momentos en los que demostramos que damos grandes pasos hacia adelante, está bien tomarnos una pequeña pausa, retirarnos un par de pasos, ver el marco completo y, en nuestro caso, ser capaces de mirar para atrás y darnos cuenta de todo el trabajo realizado, sobre todo quizás durante los últimos 4 o 5 años desde la entrada de Pronocal en nuestro país, pero especialmente durante estos últimos 18 meses, desde marzo de 2020. Y quisiera compartir con ustedes una cifra que para mí es incuestionable y que debe enorgullecernos a todos nosotros.
Desde esa fecha, desde marzo de 2020 hasta el cierre de este mes de agosto, en Pronocal hemos tratado a más de 5.000 pacientes. Lo hemos hecho a través de ustedes, todos nuestros doctores y doctoras que confían en nuestras herramientas como la herramienta más rigurosa, más eficaz, más científica para brindar salud a sus pacientes desde el punto de vista de revertir esa problemática que ha tenido un choque directo con la pandemia, que es el sobrepeso y la obesidad. Así pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Quisiera mandarles ese mensaje de confort compartido por el trabajo hecho durante los últimos meses. Han sido meses de mucho esfuerzo, de mucha creatividad, de mucha recursividad, pero yo creo que al final hemos sido capaces de brindar salud, que es lo más importante, y miles de peruanos han minimizado, si no eliminado, esos factores de riesgo que los exponían ante la situación actual. Sin más preámbulo, ya quisiera hablar un poquito más de Define, especialmente la parte de la vanguardia tecnológica. Creo que es muy importante. Pronocal ha demostrado durante los últimos años, lo demuestra día a día y lo seguirá demostrando en los próximos años, con apuestas claras especialmente por nuestro país en cuanto a la digitalización y en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías que hagan la vida más fácil en consulta, pero sobre todo la vida más fácil para nuestros pacientes, más allá de recibir la salud y el servicio que merecen por parte de nuestros médicos, por parte de todo nuestro equipo multidisciplinar. Yo creo que es muy importante darles ese valor agregado tecnológico para facilitar su día a día. Todo esto lo incluye Define, lo irán viendo a medida que avance el simposio, y en cualquier caso podrán encontrar una respuesta siempre desde nuestra casa. Mi puerta está abierta 24/7 para todos ustedes, también la de mi equipo, para en cualquier momento resolver cualquier tipo de duda. Yo siempre digo lo mismo: vivíamos en la era digital, ahora vivimos en la era digitalizada, y eso no es fácil. No es fácil porque requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucha determinación. Nosotros la hemos tenido, ese esfuerzo, esa determinación, y Pronocal Define es el resultado de muchísima dedicación y de muchísimos meses de trabajo, sin renunciar, como no podría ser de otra manera, al rigor y a la ciencia que tanto nos caracteriza. Con este nuevo lanzamiento también nos acercamos a un tipo de paciente que muchas veces busca soluciones para solucionar un ligero sobrepeso o solucionar una acumulación de grasa, y nosotros ahora somos capaces también de acercarnos con una solución a medida. Así que doblemente orgullosos de poder brindar esa solución tecnológica y esa solución de salud a esos nuevos pacientes, y les reitero mi mayor agradecimiento por su presencia durante el día de hoy, y le devuelvo la palabra a mis compañeros en España. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por las presentaciones. Bueno, quiero aprovechar para saludarlos a todos, agradecer muchísimo que estén todos del otro lado escuchándonos. Para nosotros es un momento realmente muy importante, tanto a nivel de compañía, de Pronocal Group, como a nivel científico, ¿sí? Hoy tenemos muchas novedades, tenemos nuevos programas, nuevos lanzamientos, y todo esto está sujeto a que gracias a vosotros que estáis del otro lado prescribiendo con excelencia nuestra metodología y tratando pacientes cada día, esto hace que nosotros podamos seguir avanzando y avanzando en cada uno de los países en donde estamos. Bueno, ahora les voy a hacer una breve introducción de la agenda, ¿sí? Como les comentaba, tenemos una agenda muy nutrida con muchas novedades, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la evolución de Pronocal que se ha hecho desde la grasa al músculo, ¿sí? Vamos a luego hablar de la obesidad del normopeso. ¿Cuál es este problema exactamente? ¿Qué está pasando con algunos pacientes que están delgados, pero a la vez están obesos, ¿sí? Vamos a hablar de la composición corporal. Y también vamos a ver cómo abordamos con una Very Low Calorie Ketogenic Diet, como es el método PNK, baja en grasas, este perfil de pacientes. Luego vamos a escuchar
a Felipe Isidro, ¿sí? Felipe Isidro ya todos lo conocéis, catedrático en actividad física, nos va a explicar exactamente cuál es la actividad física que estos pacientes necesitan. Y por último vamos a escuchar a la doctora Ana Bellón, experta en el método PNK, International Scientific Advisor de Pronocal Group desde hace más de 15 años, que nos va a explicar específicamente cómo es el abordaje clínico de este perfil de pacientes. Ahora les voy a dar paso para que conozcan muchos de vosotros a la doctora Maitane Núñez. Ella es doctora en biología molecular y química. Maitane lleva ya casi un año trabajando con nosotros, es experta en la aplicación del método PNK y ahora nos va a hacer un update de la evidencia científica de Pronocal Group. Maitane, por favor, adelante. Muchas gracias, Nacho. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Suerte. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que, bueno, como ha dicho Nacho, muchos de vosotros nos conozco y bueno, es un placer hoy estar aquí con todos vosotros, ¿no? Y como ya os ha mencionado Nacho, yo haré mi presentación, esta primera parte más científica del simposio, se va a dividir como en dos partes. Por un lado, os haré un update de toda la evidencia científica de Pronocal de los últimos años, es decir, qué es lo que hemos publicado y qué es lo que tenemos ahora, ¿no?, en marcha. Y por otro lado, quedaros con este concepto. Pronocal se encamina, ¿no?, evoluciona en un concepto que es de la grasa al músculo. Por lo tanto, quedaros con esto porque durante todo el simposio será clave. Bueno, antes de nada, muchos de vosotros probablemente ya lo sabréis, pero bueno, nosotros en primicia, como Pronocal, os queremos hacer llegar, ¿no?, esta gran noticia que supimos en abril, concretamente el 21 de abril del 2021, que fue la publicación, la primera vez que se publicaron en unas guías europeas, concretamente en las guías de la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad. Por primera vez incluyeron, ¿no?, las Very Low Calorie Ketogenic Diet para el manejo de la obesidad en pacientes adultos con obesidad. Entonces, para nosotros fue una gran noticia porque realmente es toda la evidencia científica que estábamos durante todos estos años, ¿no?, trabajando en ella, se ha visto reflejada en estas guías. Además, estas guías están avaladas por la Obesity Management Task Force y, de hecho, como podéis ver, de 645 artículos que se seleccionaron y analizaron, solamente finalmente seleccionaron 15 y de estos 15 únicamente, es decir, 7 de ellos eran de Pronocal Group. Por lo tanto, una vez más, esto le da muchísima calidad a toda la evidencia y todos nuestros estudios científicos. Pero bueno, como sabéis, Pronocal no cesa, a pesar de todas las publicaciones y todos los estudios, no cesa y seguimos investigando. Entonces, me gustaría traeros, ¿no?, y bueno, en qué estamos ahora mismo y cuál es nuestra trayectoria investigadora, porque realmente, como sabéis, esto nosotros lo llevamos en el ADN, ¿no? Entonces, un poco para que veáis a nivel cronológico, ¿no?, desde 2010 hasta 2021 han pasado ya 11 años y todos los años hemos ido publicando algo. De hecho, me gustaría contaros sobre todo 2020 y 2021, que han sido los dos últimos años, ¿no? 2020, un año muy complicado, pero aún y todo conseguimos publicar 6 artículos y a día de hoy, 2021, ya tenemos 3 y os adelanto que hay algunos todavía por salir del horno. Entonces, bueno, de estos 9 publicaciones no voy a entrar en todas, pero sí que me gustaría mostraros, ¿no?, hemos seleccionado 3 que son las más innovadoras y a la vez también empiezan, ¿no?, de alguna manera a explorar áreas que hasta ahora no se habían explorado con las Very Low Calorie Ketogenic Diet. Entonces, uno de estos estudios es el estudio que tenéis aquí, es el estudio PROMET Lipoinflamación. Este es un estudio de Real World Evidence porque realmente la compañía está ahora apostando, ¿no?, por estos estudios de práctica clínica real. ¿Por qué? Porque realmente nosotros queremos saber qué es lo que pasa con nuestros pacientes, de esos pacientes que vosotros tratáis en vuestras consultas, ¿vale?, en la vida real. Entonces, en este estudio participaron nuestros prescriptores a nivel nacional en España y obtuvimos datos de 6.369 pacientes. ¿Para qué? Con el objetivo de evaluar
el tiempo de respuesta que se definía como una pérdida del 10% del peso, ¿vale? Mediante nuestro método PNK. ¿Y cuáles fueron los resultados obtenidos? Pues como podéis observar, ya sabemos que el 74,4% de nuestros pacientes consigue llegar a este objetivo en una media de 58 días. Pero no solamente eso, sino que también supimos cuánto tiempo y cuántos pacientes llegaban a un objetivo del 15% y el 20%. Hasta ahora no sabíamos, ¿no? Sabíamos que se perdía peso de una manera eficaz y rápida, pero no sabíamos cuánto tiempo tardaban nuestros pacientes. Con este estudio lo hemos podido comprobar. Y no solamente eso, sino que además, si lo comparamos una dieta Very Low Calorie Ketogenic Diet, es decir, nuestro método PNK con respecto a una dieta hipocalórica, ya podemos decir que también somos 8 veces más superior, ¿no? Es decir, 8 veces más pacientes consiguen ese objetivo. Otro de los estudios que me gustaría explicaros, ¿no? Es un estudio muy interesante, que es el estudio Pronocal. Este estudio nos hace a Pronocal adentrarnos en lo que es la enfermedad del hígado graso no alcohólica, en el primer estadio, la esteatosis. En este estudio lo que se comparó es el método PNK con una dieta hipocalórica y lo que se quiso analizar fue la pérdida tanto de la grasa visceral como de la grasa intrahepática. Para ello se utilizó una resonancia magnética nuclear como técnica. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados, ¿no? Pues como podéis observar en el gráfico de arriba, uno de los resultados que obtuvimos fue que el porcentaje de reducción de lo que es la grasa del tejido adiposo visceral, conseguimos con el método PNK que sea 3 veces mayor esta reducción que con una dieta hipocalórica. Y si esto lo comparamos en el caso de la grasa intrahepática, aún somos mucho más superiores, es decir, conseguimos 14 veces más reducción que con una dieta hipocalórica. Y además, si os fijáis en el gráfico de abajo, vamos mucho más allá y si nos centramos en la grasa intrahepática, ¿no? Esta metodología fue una intervención de 2 meses y podéis observar que con el método PNK, pacientes que en un inicio empezaban con una esteatosis moderada o leve, un 40% de ellos consigue revertir totalmente esa grasa intrahepática. Y sin embargo, si lo comparamos con una dieta hipocalórica, solamente un 10% de ellos lo consigue. Por lo tanto, unos excelentes resultados. Y finalmente, me gustaría mostraros uno de los estudios de 2021, ¿no? Que es un estudio que se ha publicado recientemente, que ha sido el estudio EpiPNK. Este estudio se publicó en junio de 2021 en la revista Clinical Nutrition. Esta revista es de un prestigio muy alto porque es la revista oficial de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. Por lo tanto, a nivel médico-científico tiene muchísimo prestigio. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos del método PNK en el metiloma de individuos con obesidad, pero además también saber si ese metiloma podía de alguna manera estar asociado esos cambios a la cetosis. Para ello se reclutaron 33 pacientes y de ellos 21 fueron pacientes con obesidad que siguieron el método PNK y 12 individuos eran los controles que eran normopeso. Pero os estaréis muchos de vosotros preguntando, ¿no? ¿Qué es un metiloma? Porque realmente es un concepto muy importante a tener en cuenta para poder entender este estudio. Pues de una forma muy sencilla, los metilomas son modificaciones, patrones de metilación que ocurren en el ADN a lo largo del genoma. Estas modificaciones no afectan a la secuencia, pero son muy importantes porque sí que es verdad que son las responsables de apagar o encender un gen, es decir, de silenciar o activar un gen. Además, estas modificaciones forman parte de la regulación, ¿no? Las complejas regulaciones epigenéticas. Y a día de hoy sabemos muchísimo más, y es que estas marcas epigenéticas, a pesar de que la investigación todavía no es muy nueva en este área, tienen mucho que decir en la fisiopatología de la obesidad. Pero bueno, todo no van a ser malas noticias, y la buena noticia es que estas marcas epigenéticas son reversibles. Por lo tanto,
¿Podemos nosotros, mediante el método PNK, conseguir que nuestros pacientes que tienen estas marcas epigenéticas asociadas a la obesidad, revertirlas? Esta es la hipótesis de este estudio y de ahí, ¿no?, el objetivo que os he comentado. Y las conclusiones fueron claras. Por un lado, la cetosis inducida por una very low calorie ketogenic diet en estos individuos obesos produce cambios en el metiloma. Y no solamente eso, sino es que estos cambios empiezan a asemejarse y a parecerse al del metiloma de un paciente normopeso. ¿Qué quiere decir? Que conseguimos, ¿no?, de alguna manera revertir este metiloma. Y además, en el punto máximo de cetosis también observamos que es cuando más cambios epigenéticos aparecen, y estos cambios están asociados con estas vías de señalización que os mostramos en la diapositiva, que están relacionadas con neurocognición, función muscular, regulación del sueño, función hepática, cardiovascular, resistencia a la insulina y también la función muy importante del tejido adiposo. Realmente todas ellas asociadas a la fisiopatología de la obesidad. Y si os dais cuenta, las funciones estas del metabolismo no es nada nuevo, nosotros ya lo hemos ido viendo en todos nuestros estudios, pero ahora nos damos cuenta que de alguna manera esto también tiene un trasfondo, ¿no?, epigenético, y que todo ocurre mucho antes de verse más de una manera macroscópica. Pero como sabéis, pues lo que os he comentado, ¿no?, Pronocal sigue investigando y llegamos 2021 con nuevos estudios y nuevos proyectos. Por un lado, nos adentramos, ¿no?, en lo que es el riesgo cardiovascular, por lo que supone, ¿no?, todas las enfermedades cardiovasculares y la asociación que tienen con la obesidad. Este estudio se está llevando a cabo en España. Además, también en Italia tenemos un estudio que es el estudio de síndrome de ovario poliquístico, que este estudio, la verdad, que ya está muy avanzado, está a punto de finalizar y está teniendo unos muy buenos resultados. También os muestro aquí, ¿no?, el otro estudio italiano, que es el estudio Ketonage, que este estudio es, como os comentaba antes, ¿no?, el esteatopronocal. Nos quedaríamos en la primera fase de lo que es la enfermedad del hígado graso no alcohólica, y de esta manera conseguimos avanzar a otros estadios donde ya se incluye la esteatohepatitis. Y finalmente, como os he comentado, Pronocal está apostando por los estudios de Real World Evidence, y aquí os traigo estos dos estudios. Por un lado es el ProMed Connect. Este estudio está directamente asociado con lo que es el uso de la tecnología digital en el método PNK, y por otro lado el estudio ProMed Connect Gen, que en este caso se asocia a lo que es la individualización y personalización del tratamiento mediante lo que es un análisis del metabolismo a nivel más genético, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo, ¿no?, lo relacionado con la evidencia científica de Pronocal. De hecho, si realmente os interesan nuestros artículos, os recomiendo, ¿no?, que están todos en PubMed y que podáis indagar un poquito más. Pero bueno, ahora damos un cambio, si me permitís, ¿no?, damos un giro, y al principio de la ponencia os he dicho que os quedéis con este concepto, de la grasa al músculo. Realmente este concepto se va a ir repitiendo durante este simposio. ¿Y por qué? Porque realmente hoy estamos aquí en este simposio, ¿no?, de lanzamiento del método PNK Define con este objetivo, porque realmente lo que nosotros, ¿no?, estamos viendo es esta evolución de cómo pasar de la grasa al músculo y cómo mantener la masa muscular y hablar ya de cambio en la composición corporal. Por lo tanto, para ello, lo que vamos a hacer es viajar un poco en nuestras publicaciones, aquellas publicaciones que realmente nos han llevado a encaminarnos, ¿no?, y a evolucionar de este concepto de la grasa al músculo. Por lo tanto, para ello nos tenemos que retroceder un poco en el tiempo e irnos hasta el doctor George Blackburn. El doctor George Blackburn, Pronocal tuvo la gran suerte de poder conocerlo y de poder interactuar y aprender muchísimo de él. El doctor Blackburn es el padre de lo que es este concepto, ¿no? Él siempre hablaba de lo que es perder grasa mediante un apoyo, un aporte de proteína para mantener lo que es la masa muscular. De esta hipótesis surgieron dos de nuestras investigaciones que han ayudado al final a nivel mundial a elevar lo que son las Very Low Calorie Ketogenic Diet.
sobre todo porque conseguimos demostrar que somos eficaces, seguras y además que mantenemos el peso perdido durante el tiempo. Estos dos estudios, que los conocéis, que son el PROCAL 12 y el PROCAL 24, son estudios que corrieron a cargo del gran también, ¿no?, Basilio Moreno, que tanto supuso para Pronocal en estas investigaciones iniciales. Y además son unos de los estudios que más han ido citando a lo largo de la historia. De hecho, como podéis observar, se han citado en revistas de muy alto impacto, como puede ser Nature Metabolism, y que además no solamente eso, sino que también de alguna manera nos han ayudado, ¿no?, y nos han llevado a conseguir esas guías, ¿no?, europeas de las cuales os he mencionado al principio. De aquí dimos un paso más. Pronocal fue más allá y nos adentramos en lo que es la grasa. Pero no solamente la grasa, sino que vamos a darle una importancia a la grasa, pero vamos a intentar también de alguna manera solventar esa inflamación de bajo grado crónica que se forma a causa de un exceso de acumulación de grasa en el tejido adiposo. Y eso, como ya todo el mundo a día de hoy sabemos, estamos hablando de la lipoinflamación, ¿no? Y de ahí, a cargo del doctor Daniel de Luis, conseguimos iniciar el estudio que conocemos como PNK lipoinflamación, que en realidad el objetivo era evaluar si la eficacia, ¿no?, de la suplementación de DHA y realmente ver si podíamos conseguir esa resolución de la lipoinflamación. De ahí nació nuestro querido, ¿no?, y nuestro conocido método PNK, y efectivamente conseguimos ir más allá, ya no solamente perder peso de una manera eficaz, sino resolver la lipoinflamación, ¿vale? Por lo tanto, conseguimos elevar y maximizar lo que es la eficacia de las Very Low Calorie Ketogenic Diet, incluso mucho más. De aquí dimos otro paso más en cuanto a eficacia y seguridad, pero en este caso fuimos de las primeras investigaciones que hicimos a cargo del doctor Goday, que fueron en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y realmente conseguimos que el método PNK, en este caso, ¿no?, sacamos un método que se llama el Diaprocal, que está muy relacionado para este tipo de pacientes con sus modificaciones, y conseguimos comprobar, ¿no?, que eran eficaces y también seguras en este perfil de pacientes. Y Pronocal siguió caminando, y en este caso caminó, ¿no?, de la mano de nuestro querido doctor Felipe Casanueva, el cual ya dimos otro cambio más y ya nos centramos en la composición corporal. Como podéis observar en la imagen, esto dio pie, ¿no?, a lo que llamamos el estudio CETO-PNK, que realmente este estudio lo que nos llevó es a poder analizar esos cambios que ocurrían en la composición corporal. De ahí pasamos, ¿no?, nos dio pie también a pasar a este otro estudio, que es el estudio de Resting Metabolic Rate, y de alguna manera nos permitió entender que realmente esa preservación de la masa muscular que veíamos en la composición corporal se debía a un mantenimiento de la tasa metabólica basal, que esto a su vez es muy beneficioso, ¿no?, también en lo que es la pérdida de peso y también el mantenimiento del peso perdido. Otro de los estudios en los cuales fuimos pioneros fue en realmente saber, ¿no?, conocer qué sentía el paciente, es decir, cómo estaba su calidad de vida, porque esto es muy importante en pacientes que tienen una enfermedad crónica como es la obesidad. Y finalmente un estudio muy importante en cuanto a seguridad, porque durante la historia, ¿no?, se habían cuestionado mucho la seguridad de las Very Low Calorie Ketogenic Diet, fue este último estudio, que fue el estudio ácido fase, que realmente dio ya la última, ¿no?, evidencia científica, y comprobamos que realmente el método PNK y las Very Low Calorie Ketogenic Diet eran completamente seguras para nuestro perfil de pacientes de pérdida de peso, tanto obesidad como sobrepeso. Y entonces me gustaría, ¿no?, lo que dice el doctor en esta cita, el doctor Felipe Casanueva, me gusta mucho cuando habla de antes íbamos a ciegas, y es verdad, en un inicio íbamos a ciegas, pero ahora realmente ya sabemos mucho más y ya sabemos qué es lo que ocurre, y tenemos muchos estudios, mucha evidencia científica para poder, ¿no?, ir evolucionando y poder transmitir todo esto a lo que es el mundo, ¿no? Y de alguna manera, deciros que
esto, a pesar de todo, es el iceberg. O sea, estamos viendo la punta del iceberg, ¿vale? Porque como os he mostrado, tenemos mucha evidencia, pero solamente con el estudio de PIPNK ya os he mostrado que todo aquello que ya sabíamos a nivel más macroscópico realmente tiene, de alguna manera también, un origen microscópico y un origen más no basado en la genética. Por lo tanto, por eso también Pronocal sigue investigando, porque estamos todavía, vemos la puntita del iceberg que vamos a intentar, ¿no?, ver todo lo que hay debajo, y por eso siempre vamos más allá. Y finalmente, en 2019, se publicó el estudio de mioquinas. Las mioquinas son unos péptidos y citoquinas que se sintetizan y se secretan por el músculo esquelético y que son fundamentales en lo que es funcionamiento, ¿no?, óptimo del músculo. Pero bueno, al final, por eso de alguna manera nosotros, ¿no?, incentivamos tanto en nuestra metodología lo que es la actividad física, porque realmente está muy asociado a lo que es la preservación y el aumento de la masa muscular, y esto también está muy ligado a las mioquinas. Pero bueno, esto no es nuevo, porque realmente el doctor Pederson, como podéis ver en la imagen, de 2021, ya decía que la falta, ¿no?, la inactividad física conllevaba a lo que es una adiposidad abdominal. Esta adiposidad abdominal al final conlleva también, ¿no?, a una infiltración de macrófagos en la grasa visceral, y esto al final hace que desarrollemos una inflamación sistémica crónica, lo que nos conlleva a desarrollar, por ejemplo, resistencia a la insulina, aterosclerosis o, bueno, procesos neurodegenerativos, entre otros. Pero además de esto surge todo lo que se llama o es conocido como dishiasoma, en el cual estarían, bueno, asociadas diferentes patologías, como puede ser la diabetes mellitus tipo 2, la depresión, diferentes tipos de cáncer, bueno, enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, ya para terminar, al final hemos investigado mucho y nosotros empezamos con el método Pronocal para la pérdida de peso. Pero la compañía ya Pronocal puso el foco en la grasa y en la resolución de la limpoinflamación. Y de ahí nació nuestro, ¿no?, querido y conocido método PNK. Pero hoy estamos aquí reunidos en este simposio para lanzar PNK Define. PNK Define nos ha llevado a cambiar y evolucionar en ese concepto, ¿no?, que os he dicho a un inicio, de la grasa al músculo. Ahora sabemos mucho más, por lo tanto, pongamos ese foco en la composición corporal y en mantener la masa muscular. Muchísimas gracias a todos. Y ahora voy a dar paso a la doctora Ana Bellón, compañera nuestra de Pronocal Group. Y bueno, ella como especialidad es doctora de familia, pero además tiene una vinculación muy estrecha con Pronocal porque es asesora científica y prescriptora de nuestra metodología Pronocal desde hace muchísimos años. Ana. Muchas gracias. Gracias, Maitane. Bueno, para mí es un placer estar con vosotros hoy y me toca hablar en primer lugar de la obesidad del normopeso. Es decir, como vamos a ver, no solo tenemos que tener en cuenta el peso del paciente, sino el exceso de grasa corporal. Y además vamos a ver qué índices clínicos podemos utilizar para estimar esa grasa corporal. Ya tenemos mapas desde hace mucho tiempo donde vemos la prevalencia de exceso de peso, es decir, de un IMC, un índice de masa corporal, por encima del 25. Vemos en el mapa mundi que prácticamente lo que predomina es el color azul, azul verdoso o azul oscuro, y eso lo que nos está diciendo es que en gran parte del planeta lo que predominan son, bueno, pues las personas que tienen más de más del 50% de las personas del planeta tienen un IMC por encima de 25. En concreto, si nos fijamos en Latinoamérica, que es donde estamos hoy, pues la media está en torno al 58%, y hay países como por ejemplo Perú o como por ejemplo Brasil, que tienen el 64%, o México, y en cambio hay otros países como Uruguay que tienen el 56% o Paraguay tienen el 50%. Por eso la media es el 58% de los pacientes, de las personas, tienen un IMC por encima del 25, y eso sabemos que para la salud no es nada bueno.
Hay múltiples publicaciones donde se demuestra que, bueno, pues por ejemplo, vemos que a mayor IMC pues hay más riesgo de tener diabetes mellitus, hay más riesgo de tener determinados cánceres, incluso se ha visto que la esperanza de vida disminuye a medida que aumenta el IMC. Y como podemos ver en la parte inferior izquierda, incluso se ha visto que en las personas más jóvenes, en los adolescentes, cuando tienen un exceso de grasa puede haber cambios epigenéticos que, bueno, pues eso hace que tengan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo que me llama la atención es que en todos estos estudios en lo que se fijan única y exclusivamente es en el IMC, en el índice de masa corporal, que como sabéis se calcula peso entre la talla al cuadrado y se supone que un IMC normal es aquel que está por debajo de 25, por encima de 25 hablaríamos de sobrepeso y por encima de 30 ya hablaríamos de obesidad. Pero realmente valorar al paciente solo con el IMC tiene sus riesgos. Y os voy a poner un caso clínico, bueno, pues muy significativo que me ocurrió a mí en la consulta. Este varón que os presento tiene 30 años, es la pareja de una paciente mía de la clínica y entonces me dijo, mira, mi pareja me dice que si le puedes ayudar con la alimentación porque, mira, mide 1,79, pesa 91 kilos, si realmente cogemos la calculadora y calculamos ese IMC, este chico tenía un IMC de 28,4, es decir, estaba en rango de sobrepeso. Cuando yo vi esos datos dije, sí, dile que venga a la consulta, que bueno, algo podremos hacer por él. Os presento la foto del chico, es una foto real, es un chico que se dedica, bueno, pues, al culturismo. Es verdad que tiene un IMC por encima del 25, de 28, pero no le sobra ni un ápice de grasa. Si solo me hubiera fijado en el IMC, este paciente tenía indicación para hacer el método, pero en este caso no le podía poner, evidentemente, una dieta cetogénica. Generalmente esto no es lo que ocurre. Cuando el IMC está por encima de 25, realmente sí que estamos hablando de personas con exceso de grasa e incluso si está por debajo del 25 también, como ahora veremos. Y esto es así, ¿por qué? Porque como se ha visto en este metaanálisis y revisión sistemática, se ve que si utilizamos el índice de masa corporal únicamente para identificar la obesidad, bueno, pues vemos que tiene una alta especificidad, porque estamos hablando del 90%, pero tiene una baja sensibilidad, tan solo del 50%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que podría haber hasta el 50% de las personas que tuvieran exceso de grasa no ser diagnosticadas de obesidad o de exceso de grasa si solo tenemos en cuenta los valores de corte del índice de masa corporal. Y esto es así porque, bueno, en el organismo pesamos, pero pesamos porque tenemos diferentes composiciones, ¿no? Tenemos por un lado lo que es la masa libre de grasa y por otro lado la grasa, que el compartimento, el tejido adiposo, que es lo que realmente nos interesa tratar como médicos. ¿Esta composición corporal se puede modificar, estos compartimentos? Claro que sí. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en la masa libre de grasa, que la formaría sobre todo el hueso, el músculo y el agua corporal total, el hueso va a variar muy poco, el agua corporal total sí que puede variar y no queremos que aumente, no queremos tener retención de líquidos. Por tanto, si nos fijamos en la masa muscular, en ese compartimento tenemos que intentar aumentar la masa muscular, aunque la mayoría de las veces en las personas que tienen exceso de peso generalmente tienen una merma de esa masa muscular. Pero nosotros queremos cambiar ese compartimento hacia aumentar la masa muscular. Para que eso ocurra, bueno, pues realmente el paciente tiene que tener una buena alimentación y sobre todo hacer actividad física. Por eso en todos los métodos de Pronocal Group la actividad física es un pilar muy importante. Y dentro del compartimento de la grasa, lo que ocurre la mayoría de las veces cuando el paciente tiene exceso de peso es que es el compartimento graso el que ha aumentado. Ese peso se produce sobre todo a expensas de la masa grasa. Por eso, a la hora de perder peso, lo que queremos es que se disminuya el compartimento de grasa y aumente el compartimento de masa libre de grasa a expensas de la masa muscular. Fijaros lo importante que es la actividad física, que ya nos lo decía Maitane. Una baja actividad física, es decir, una baja forma física, está asociada con obtener
adiposidad abdominal y con tener un grado bajo de inflamación independientemente del IMC. Es decir, si tenéis un IMC correcto pero no hacéis nada de ejercicio, no os consideréis afortunados porque seguramente, aunque ese IMC sea normal, lo que nos está diciendo esa baja forma física es que tenéis un aumento de grasa abdominal y por tanto empieza a haber ya un bajo grado de inflamación en ese tejido adiposo. Por eso se ha visto que el fitness, es decir, la actividad física, la forma física, se encuentra que está inversamente asociada con la obesidad abdominal, es decir, a más forma física, menos obesidad abdominal y menos inflamación de bajo grado a nivel del tejido adiposo. ¿Cuánta grasa es normal? Bueno, pues según el consenso de la SEN del año 2016, se establece que en los varones lo normal es tener de un 12 a un 20% de masa grasa, considerándose obesidad por encima del 25%, y en las mujeres se consideraría normal hasta el 30% de masa grasa, considerándose obesidad cuando este tanto por ciento esté por encima del 33%. ¿Cómo podemos medir la grasa corporal? Bueno, pues tenemos tres grandes formas de medirlo, que sería a través del BOPOP, que es la pletismografía por desplazamiento de aire. Es verdad que cada vez se utiliza menos y sobre todo se hace a nivel hospitalario. Se puede hacer con la bioimpedancia multifrecuencia o con el DEXA, que también generalmente se hace a nivel hospitalario. Pero también se puede medir la grasa corporal con una báscula que tenga impedancia y que nos calcule esa composición de los diferentes compartimentos entre la grasa y el compartimento libre de grasa. Os voy a poner un caso clínico muy curioso. Esta gráfica es un paciente mío. Es una gráfica que sale de una máquina de composición corporal y vemos que tenemos una mujer de 1,68 de estatura. Si nos fijamos en la barra del peso, pesa 61,7, está dentro de la normalidad, y si tenemos en cuenta el IMC, tiene un IMC de 21,9. A priori, si viéramos solo estos datos, diríamos, bueno, es una mujer que está estupenda. Pero os voy a dar otro dato, la masa muscular. Vemos que la masa grasa, es lo primero que nos sale, tiene 20,6 kilos de grasa y vemos que ya está por encima del límite superior de la normalidad. Si además nos fijamos en la masa muscular, tiene tan solo 22 kilos, está en el rango de poca masa muscular. Si tenemos en cuenta el peso, la grasa y el músculo, en esta mujer el porcentaje de grasa corporal es un 33,4%. A pesar de tener un peso normal, con un IMC normal, es una paciente que tiene exceso de grasa. Y si nos fijamos en el cuadrado de la derecha, donde pone área de grasa visceral, vemos que tiene casi 103 centímetros cuadrados de grasa visceral, por lo tanto está por encima de 100. En esta paciente, que inicialmente diríamos que está estupenda porque el IMC es adecuado, le podríamos poner un sello que es que tiene un fenotipo TOFI. ¿Y qué es TOFI? Pues TOFI es el acrónimo de unas palabras que significan thin outside, fat inside, es decir, delgado por fuera pero graso por dentro. La definición de este fenotipo TOFI vendría dada por estas características: tener un IMC por debajo del 25, pero con un tanto por ciento de grasa corporal por encima del 30%, con una grasa visceral superior a los 100 centímetros cuadrados, y en nuestra paciente, como veíamos, tenía 103, y el ratio entre la grasa visceral y la grasa abdominal subcutánea tiene que ser mayor en 1 en el caso de los varones o mayor de 0,45 en mujeres. Y la importancia del fenotipo TOFI, que en principio son pacientes que están sanos, únicamente es que tienen más porcentaje de masa grasa en relación al peso que tienen, es que es la antesala de lo que se llama las MOND, los Metabolic Obese Normal Weight, es decir, aquellos pacientes con peso normal, pero que metabólicamente ya son obesos. Por tanto, los TOFI serían o al revés, los MOUND sería un TOFI que ya empieza a tener, pues o bien diabetes o bien hipertensión, es decir, alteraciones a nivel metabólico.
Por eso cada vez más es muy frecuente encontrar publicaciones donde nos sugieren que ya no tanto hablemos de obesidad o sobrepeso, sino que nos fijemos sobre todo en el tanto por ciento de grasa corporal y empecemos a hablar ya de overfat o underfat. Porque en este estudio que os presento se ve que hasta el 20% de la población general podría ser englobado dentro del término que decíamos antes de MAUN, es decir, de personas que tienen un peso normal pero que metabólicamente ya son obesos. Y un 20% de la población que se considera que tiene normopeso es mucha cantidad de personas que se van a poder beneficiar del método que hoy venimos a presentar aquí. El exceso de grasa sabemos que es malo. La vía metabólica de la lipoinflamación nos la conocemos todos. ¿Por qué? Porque sabemos que a medida que vamos ganando grasa a nivel del adipocito, sobre todo visceral, se empieza a producir más adipoquinas inflamatorias, empieza a haber una mayor infiltración de macrófagos en el tejido adiposo, sobre todo los tipo 1, y al final es un círculo vicioso donde se producen más adipoquinas inflamatorias, más macrófagos y al final se llega a la inflamación crónica. Y las consecuencias de tener ese exceso de grasa, de tener esa lipoinflamación, pues cada vez hay más evidencia que sugiere que, por ejemplo, el normal weight obesity, la obesidad del normopeso, ya es un factor de riesgo para tener alteraciones cardiometabólicas, incluso tener mortalidad cardiovascular. O incluso voy más allá, en las mujeres, por ejemplo, posmenopáusicas, que tengan un peso normal, pero que tengan un exceso de grasa, y os recuerdo que era la paciente que os he puesto como caso clínico, tiene el mayor riesgo, por ejemplo, de tener cáncer de mama, aunque el IMC sea el adecuado. De hecho, si empecé poniendo el mapa mundi de la prevalencia del sobrepeso, del IMC por encima del 25, ahora ya hay mapas donde podemos ver la prevalencia del exceso de grasa a nivel mundial. Este estudio se hizo en 30 países desarrollados y se vio qué porcentaje de grasa tenían sus habitantes. Bueno, pues como veis, lo que predomina claramente son los colores naranjas claros y naranjas oscuros, y lo que nos está diciendo es que en estos países estudiados más del 70% de la población tienen un exceso de grasa a nivel mundial. Vemos que el único color azul que vemos es en el archipiélago japonés. Ahí es donde tienen entre un 40 y un 50% de exceso de grasa sus habitantes. No nos tenemos que olvidar que el tejido adiposo, sobre todo a nivel abdominal, hay dos tipos de tejido adiposo. Está por un lado el tejido adiposo subcutáneo, que es el que podemos pellizcar, el que el paciente se puede coger, y luego estaría el tejido adiposo visceral, que es el que se encuentra por debajo de los músculos. Cuando tú exploras al paciente, pues fácilmente ves si lo que predomina es el subcutáneo o el visceral, y la mejor forma de verlo sería con un escáner. Si nosotros hacemos un escáner, vemos que la grasa visceral, bueno, pues como os digo, está por debajo de los planos musculares, y la grasa subcutánea se encuentra por fuera de esos planos musculares. El perímetro de cintura en ambos casos, en ambos pacientes, podría ser parecido, pero la distribución de la grasa es diferente. En el paciente de abajo predomina claramente la grasa visceral, y en el paciente superior predomina la grasa subcutánea. Y esto tiene importancia. ¿Por qué? Porque es verdad que el adipocito, tanto de la grasa subcutánea como de la grasa visceral, en ese adipocito la lipólisis y la lipogénesis se rigen por los dos receptores, es decir, vemos que lo que estimula la lipólisis es claramente la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos y el glucagón, y en cambio lo que estimula la lipogénesis, la formación de grasa nueva, sería el receptor alfa-adrenérgico, y vemos que la insulina lo que hace además es inhibir la lipólisis. Y esta regulación de la lipólisis es igual en ambos tejidos, tanto en el adiposo como en el visceral. Pero lo que varía es la distribución de receptores en los diferentes tipos de grasa. Vemos que en el tejido adiposo subcutáneo lo que predomina claramente son los receptores
alfa, es decir, los receptores que estimulan la lipogénesis. En cambio, lo que predomina en el tejido adiposo visceral son claramente los receptores beta, los que estimulan la lipólisis. Por eso, a la hora de hacer ejercicio, a la hora de perder peso, la grasa subcutánea se comporta de diferente forma que la grasa visceral por esa distribución irregular de los receptores, tanto los alfa como los beta. ¿Cómo podemos medir la grasa corporal con medidas antropométricas? Si no tenemos el impedanciómetro, ni tenemos el DEXA, ni tenemos el BOP-POP, ¿cómo podemos saber si mi paciente tiene un exceso de grasa? Bueno, hemos visto que si recurrimos al índice de masa corporal, bueno, pues hay un riesgo y es, antes puse un varón, ahora pongo una chica, vemos que ambas tienen el mismo peso, pero el porcentaje de grasa es diferente. Si la altura es la misma, el IMC en las dos va a ser igual y evidentemente la cantidad de grasa de una y de otra varía considerablemente. Y si solo tuviéramos en cuenta el índice de masa corporal, no lo vamos a detectar. Hay otra medida que sería el perímetro de cintura. Sabemos que a nivel del ombligo es una medida antropométrica interesante para ver si hay exceso de grasa, pero también tiene un riesgo, y el riesgo es que las alturas de las personas son diferentes y no es lo mismo el perímetro de cintura de un varón que mida 1,90 que de un varón que mida 1,60, y en las chicas igual. Por tanto, el punto de corte no puede ser igual tanto en varones como mujeres si no tenemos en cuenta la estatura. Hay otro perímetro que también se utiliza, que es el índice cintura-cadera, y este también tiene su sesgo, como veíamos en este artículo, donde nos dice que si queremos tener en cuenta qué grado de masa grasa tiene el paciente, si solo utilizamos el índice cintura-cadera, tiene sesgos. ¿Por qué? Y se ve muy claramente en la gráfica. Vemos que es el mismo paciente con 20 años de diferencia. Claramente ha cogido peso de manera homogénea, de tal forma que en ambos dibujos, con 20 años de diferencia, el índice cintura-cadera es el mismo, pero claramente el paciente de la derecha, el de 20 años después, tiene mucha más masa grasa que el paciente al principio, del paciente de la izquierda. Por eso, cada vez se está posicionando como mejor medida antropométrica el índice cintura-altura, aquel índice que no solo tiene en cuenta nuestro perímetro de cintura a nivel umbilical, sino también nuestra altura. De hecho, bueno, hay muchas publicaciones en los últimos años donde nos dicen que realmente la mejor forma de medir la masa grasa es con medidas antropométricas es con este índice cintura-altura. Incluso, y me ha parecido muy curioso y por eso está aquí, este índice está propuesto para medir a los aspirantes que quieren entrar en la Armada de Estados Unidos, pues les toman este índice cintura-altura para ver a priori si tienen exceso de grasa o no. ¿Cómo se mide ese índice? Pues como os digo, es perímetro de cintura a nivel del ombligo entre la altura. Si ese índice cintura-altura es mayor de 0,50, aparece un warning, es decir, tenemos exceso de grasa. Por tanto, yo os sugiero que nos midamos el índice cintura-altura. Claro, y me podéis decir, ya, pero necesitamos una cinta métrica, necesitamos un tallímetro. Os voy a decir una forma muy sencilla de medirlo y además de una forma muy gráfica que se lo podéis decir a vuestros pacientes. Cojo una cinta que en este caso es de PNK Define, pero lo importante es que tengáis una cinta que tenga vuestra altura. En este caso, esta sería mi altura, ¿de acuerdo? Esta cinta la vamos a doblar a la mitad y nos la vamos a poner a nivel de la cintura, a nivel del ombligo. A mí me sobra, por tanto, no tengo ese índice cintura-altura mayor de 0,50. Pero si no os diera este perímetro, tenemos un índice cintura-altura superior a 0,50, es decir, tendríamos exceso de grasa. Y mi pregunta es, ¿tenéis ese ICA superior a 0,50? Si la respuesta es sí, bueno, pues os digo que no os preocupéis porque tenemos la solución para mejorar esa grasa corporal y disminuirla. ¿Y qué solución es? El método PNK Define que venimos a explicaros hoy, a lanzar aquí. Por tanto, os voy a contar ahora
el tratamiento de cómo vamos a tratar esa adiposidad in situ. Bueno, pues con el nuevo método PNK-Define que hoy presentamos. Sabemos que si tenemos un índice cintura-altura superior a 0,50, vamos a poder tratar al paciente, aunque tenga un IMC por debajo del 25. Las indicaciones van a ser muy claras. En todos aquellos pacientes que tengan un índice cintura-altura entre 0,5 y 0,55, estará indicado el método PNK-Define. En los que tengan un ICA superior a 0,55 van a tener un exceso de grasa superior al que vamos a poder conseguir disminuir haciendo PNK-Define. Por eso, en estos pacientes les vamos a ofrecer tratamiento, pero les ofreceremos el método PNK normal. También otra indicación, si tenemos en cuenta el índice cintura-cadera, en aquellas mujeres que tengan un índice cintura-cadera menor de 0,8 estará indicado PNK-Define, porque lo que nos está indicando sobre todo que son mujeres que tienen más grasa subcutánea a nivel de la cadera y por tanto la grasa que más se va a beneficiar a la hora de hacer el nuevo método. Y si tenemos en cuenta el porcentaje de grasa corporal, el método PNK-Define estará indicado en aquellos hombres cuyo porcentaje de grasa esté entre 16 y 23 o en las mujeres entre el 25 y el 32%. Con porcentajes superiores de grasa los trataremos, pero con PNK. Si tenéis una cinta métrica para el perímetro de cintura y un tallímetro, pues podéis calcular ese índice cintura-altura y tenéis esta gráfica a vuestra disposición donde en el lado izquierdo veis la altura del paciente, arriba del todo veis la circunferencia de cintura, unís las dos coordenadas y si ese índice cintura-altura está dentro de la banda azul oscuro, significa que nuestro paciente va a ser candidato a PNK-Define. ¿Que está en la parte gris clarita del lado derecho? Pues lo podremos tratar, pero con el nuevo método, o sea, con el método PNK normal. Pero vamos, que la forma más gráfica es la cinta que antes os he enseñado, es una forma muy gráfica de hacerle ver al paciente que tiene exceso de grasa, cuando esa cinta no le dé a nivel de la cintura. ¿Y en qué consiste el nuevo método PNK-Define que lanzamos hoy? Pues es un programa de pérdida de peso que tiene una pauta nutricional que el paciente va a seguir durante 36 días, por tanto el paciente va a visualizar perfectamente cuándo empieza el tratamiento y cuándo lo va a finalizar. Le va a llevar poco más de 5 semanas. Y aparte de ese programa nutricional, tiene a todo el equipo multidisciplinar que le va a ayudar a conseguir su objetivo y además hay una novedad, va a tener a su disposición, se le va a hacer llegar una báscula inteligente, la cual puede estar conectada a la app de PNK-Define y de esa forma el paciente cuando se pese puede ir viendo cómo va perdiendo peso y a qué se debe esa pérdida de peso, cómo va bajando grasa y va subiendo masa muscular. Y además en esa aplicación, en esa app, va a tener pues todos los programas de ejercicio físico adaptado a su nivel y adaptado también a su exigencia, a su base. Por tanto, el programa nutricional, como os digo, es de 36 días, poco más de 5 semanas, y la primera etapa, que es la etapa cetogénica, el paciente va a estar 3 semanas en cetosis, en esa etapa, en ese paso cetogénico. ¿Y por qué 3 semanas? Porque, fijaos, se hizo un estudio en un hospital de España, en Barcelona, en el servicio de dermatología, con un programa anterior que teníamos que era el PNK celulitis, donde la indicación era aquellas mujeres, sobre todo, que con un IMC normal tuvieran celulitis o un exceso de grasa subcutánea. El estudio duró 3 semanas en cetosis y se vio que hubo realmente cambios estructurales en el tejido subcutáneo de todas aquellas pacientes que habían seguido el método, que incluso se pudo ver, que se comprobó a través de ecografía. Entonces, si vemos cuántos kilos perdieron una media de 3 kilos,
pero de grasa, perdieron 3 kilos fundamentalmente de grasa, porque la masa muscular, como estáis viendo en la gráfica, apenas disminuyó. Y cuando se le hizo la ecografía, se vio que realmente la hipodermis disminuyó considerablemente de grosor. Y esto se consiguió en tan solo 3 semanas. Por eso en PNK Define se ha decidido que el paso cetogénico dure 21 días y además el paciente va a estar estos 21 días en paso 1. ¿Y por qué en paso 1? Bueno, nos referimos también a la evidencia que tenemos hasta ahora. Este otro estudio, el estudio PROMET Lipoinflamación, se hizo con más de 6.000 pacientes que seguían el método PNK normal y se vio que IMC tenían. Bueno, pues lo que vemos es que ya hemos tratado pacientes con un IMC normal, con el método anterior, porque un 14% de estos pacientes que forman parte del estudio PROMET tenían un IMC por debajo de 25, es decir, estaban en normopeso. Y en estos pacientes con normopeso se vio que era el paso 1 el que les hacía perder peso de manera más rápida y de manera más homogénea. Si les pasábamos al paso 2 o al paso 3, había más diferencias en la pérdida de peso entre unos pacientes y otros, mientras que en el paso 1 la pérdida de peso era muy homogénea entre todos los pacientes. Por eso se decidió que en PNK Define, las 3 semanas de paso cetogénico, el paciente estuviera en paso 1. El paciente va a poder comprobar a través de su aplicación y gracias a la báscula inteligente cómo en esa primera semana de tratamiento va a perder peso. Fundamentalmente verá que hay una pérdida de agua, que en principio parecerá que es una pérdida de masa muscular, pero lo que nos está indicando es que hay una pérdida de agua como consecuencia de la entrada en cetosis, y en la segunda y tercera semana siguientes del paso cetogénico ya va a ir viendo cómo hay una disminución de grasa y esa masa muscular se va preservando cada vez más. La primera etapa de 21 días es el paso cetogénico, nos quedan los siguientes 15 días, que es lo que se llama de adaptación metabólica. Esos 15 días se van a distribuir de la siguiente forma. Los 8 siguientes días sería lo que se llama la etapa de adaptación, en la cual vamos a ir reintroduciendo los alimentos progresivamente, es decir, reintroducimos los hidratos de carbono, el paciente ya va a ir aumentando el intake calórico y también tiene que ir aumentando la intensidad del ejercicio físico. Y en la última semana, esa quinta semana, esos 7 últimos días, es lo que hemos llamado el cambio, donde realmente se produce el cambio de composición corporal, donde el paciente ya tiene que hacer un ejercicio con mayor rendimiento aeróbico y el paciente va a ir comprobando cómo va disminuyendo el porcentaje de grasa, va aumentando el porcentaje de músculo y sobre todo empieza a notar mejoras metabólicas si es que tenía alguna alteración anterior. Además, en Perú tenéis una suplementación específica en esta etapa, en este nuevo programa de PNK Define, que es una crema, que es la Hop Cream, que está formada por componentes como el jengibre, la centella asiática, el nicotinato de metilo, es decir, componentes que favorecen la lipólisis, que favorecen la microcirculación, estimulando esa microcirculación. Incluso hay algunos componentes que mejoran, por ejemplo, la formación de colágeno. Esta Hop Cream se va a utilizar tanto en los pasos cetogénicos como en la etapa de adaptación metabólica. Y tenéis otro suplemento específico que es el té verde, es decir, el ginseng té verde, cuyos componentes, como veis, es té verde, boldo, diente de león, sen, manzanilla, es decir, tiene componentes que van a facilitar el drenaje y que se van a utilizar sobre todo en la segunda etapa, en la etapa de adaptación metabólica, para ayudar a drenar en esa etapa en la que la cetosis ya no está presente. ¿Cómo vamos a identificar al paciente, hombre o mujer, insisto, que sea candidato a realizar el programa? Pues puede ser un paciente que viene a nuestra consulta porque quiere perder peso, en principio no le sobran muchos kilos o incluso puede tener un IMC normal, pero a la hora de valorar la composición corporal vemos que tiene exceso de grasa, bien porque tenga un ICA superior a 0,5 e inferior a 0,55,
o puede tener un IMC incluso con ligero sobrepeso y que le sobre poca grasa y pueda beneficiarse de hacer el tratamiento, sin comorbilidades y que quieren hacer un cambio en su composición corporal. También puede ocurrir que sea un paciente que venga a vuestra consulta a consultaros cualquier otra dolencia y que a la hora de explorarle le hagáis ver que aunque él se cree, él o ella, hablo de paciente, el paciente vea que tiene un IMC normal, que se crea que no le sobra peso, le hagáis ver que realmente sí que tiene un exceso de grasa y le propongáis hacer el método PNK-Define. ¿Vais a tener a vuestra disposición? Bueno, pues las hojas que vais a dar al paciente para explicarle el paso cetogénico y la adaptación metabólica, como veis, bueno, son muy vistosas y está todo muy bien explicado para que se lo podáis transmitir al paciente sin ningún tipo de problema y sobre todo que el paciente no tenga ningún tipo de duda a la hora de seguir el tratamiento. Y os quiero poner un caso clínico. Un caso clínico es una paciente que yo he visto en consulta, es una chica joven, como veis tiene 37 años, y vino, bueno, realmente no porque tuviera un exceso de peso importantísimo, como podéis ver, pero no le gustaba mucho su composición corporal. Veis que pesa, bueno, pues 64,9 kilos, que tiene una masa muscular aceptable, pero que si nos fijamos en la masa grasa, tiene 19,4 kilos de grasa y eso supone que tiene un porcentaje de masa grasa superior al 30%. Por tanto, tenía indicación de hacer PNK-Define. Ella hizo las 3 semanas de cetosis, el paso cetogénico y la adaptación metabólica con sus 2 semanas correspondientes. Y fijaos cómo cambió la composición corporal. Como veis, de peso ha perdido peso, tampoco muchísimo, pero casi toda la pérdida de peso ha sido a expensas de masa grasa porque la masa muscular, la barra intermedia, no se ha modificado, ha perdido tan solo 300 gramos de masa muscular. Por tanto, ha cambiado la composición corporal no solo a nivel de gráfica, sino cuando ella se hizo las fotos del antes y el después, claramente se ve la diferencia. La pérdida de kilos no es grandísima, pero ha habido un cambio totalmente evidente que ha hecho que la paciente esté muy contenta y desde luego yo como médico estoy plenamente satisfecha de haberla podido ofrecer el método PNK-Define y que ella consiguiera sus resultados. Por tanto, esta es mi experiencia, yo estoy francamente contenta con la posibilidad de poder ofrecer esto a los pacientes y es por ello que hoy lo hemos lanzado en Perú y quiero que, bueno, pues empecéis a ofrecerlo porque realmente vais a estar muy contentos vosotros y desde luego vuestros pacientes. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado y estéis tan entusiasmados con el método como estuvimos en España cuando apareció aquí. Y ahora quiero dar paso a mi compañero Felipe Isidro. Él es doctor y catedrático de Actividad Física y Deporte y es el responsable de Actividad Física en Pronocal Group. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, vamos a intentar dar respuesta a una pregunta fundamental. ¿Se puede perder grasa localizada, sobre todo desde el campo de vista del ejercicio? Miren, la mayoría de científicos o de personas profesionales que nos dedicamos a esto, muchas veces hemos dicho que no, que realmente la pérdida de grasa, la lipólisis y su beta-oxidación se producía de una forma general. Bueno, vamos a concretar hoy que sí que es posible. Miren, la palabra sí y no son 2 palabras cortas que requieren de explicación por detrás. Vamos a ver cómo sí que es posible, eso sí, siempre dependiendo de un contexto. Tiene que haber un contexto muy determinado que va a favorecer esa lipólisis de una zona concreta, que es la que el paciente, acompañado por el equipo multidisciplinar, quiere perder. Vamos a ver ese contexto. ¿En qué se basa ese contexto? La doctora Ana Bellón ha explicado muy bien que en un principio tenemos diferentes receptores adrenérgicos situados en diferentes partes del tejido adiposo, tanto el visceral como el subcutáneo. Y estos son básicamente los alfa, lipogénicos, y los beta, que son lipolíticos, ¿no? Esos receptores se activan en mayor o en menor proporción, dependiendo también de un contexto muy concreto que es el que explicaremos. Por lo tanto, tenemos los receptores beta
receptores que básicamente los vamos a encontrar muy fácilmente en el tejido visceral y menos activados en el tejido subcutáneo, y los alfa, justo lo contrario, están más activados en el tejido subcutáneo y menos activados en el tejido visceral. Eso no significa que no estén presentes, simplemente es que tienen diferentes niveles de activación. Por ejemplo, nos encontramos en las mujeres que tienen una activación mayor de los beta adrenérgicos a nivel de cintura, por eso se presenta menos tejido visceral y algo menos también de tejido subcutáneo que en el caso del hombre. Mientras que en las piernas, en la zona glúteo-femoral, nos encontramos que la mujer tiene una mayor activación de los receptores alfa y menos de los receptores beta, cosa que encontramos justo al contrario en el hombre. En el hombre, tanto a nivel visceral como a nivel subcutáneo, vamos a encontrar mayor tejido graso. Sin embargo, tal también como ha explicado la doctora Abellón, en el tejido visceral nos vamos a encontrar que sí que hay estimulación, una alta estimulación de beta 3. Eso significa que con ejercicio vamos a conseguir perder rápidamente el tejido visceral. Pero en el subcutáneo de esa misma zona, que hay que diferenciarlos, la activación es mucho mayor de los alfa. Por lo tanto, es mucho más difícil producir esa lipólisis localizada en el tejido subcutáneo de la zona abdominal. Mientras que en las piernas encontramos que la mayoría de los hombres tienen una alta estimulación beta adrenérgica. Por eso es difícil encontrar tejido subcutáneo amplio o expandido en las piernas en determinados hombres, aunque todos sabemos que en grandes obesos se expande tanto el tejido adiposo, tanto visceral como subcutáneo, que se encuentra en diferentes zonas, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería el contexto más favorable para perder esa grasa subcutánea localizada? Vamos a verlo muy rápidamente, que lo van a entender, porque todos sabemos que el primer paso sería tener cetosis, es decir, estimular a los beta 3 mediante un contexto cetogénico. Para eso tenemos PNK-Define también, por lo tanto, con una cetosis controlada médicamente, donde conseguimos que el paciente entre en cetosis y que, por lo tanto, esa misma cetosis estimule el sistema nervioso central mediante una estimulación catecolaminoadrenérgica de los beta 3. Por lo tanto, si ya estamos en un contexto favorable como puede ser la cetosis, vamos a continuar buscando más cosas que favorezcan esa pérdida de grasa localizada. Una de ellas sería el aumento del flujo sanguíneo. Es decir, por un lado tenemos un contexto de cetosis con estimulación del sistema nervioso central a nivel catecolaminoadrenérgico y por otro lado vamos a buscar aumento de flujo sanguíneo. Saben ustedes que estas zonas de grasa localizada son zonas frías, por lo tanto vamos a estimular la termogénesis y vamos a estimular con ello el flujo sanguíneo. Ambas cosas se retroalimentan. ¿Cómo podemos estimular el flujo sanguíneo en estas zonas? Primero, algo interesante e importante, mediante la colocación del gel Define, ¿no? En principio este gel, tal como ha explicado también la doctora Abellón, tiene determinados componentes que favorecen esta vasodilatación y por lo tanto este aumento de termorregulación, ¿no? Es decir, de temperatura. Si a eso le sumamos ejercicio, que es lo que toca explicar ahora, localizado, es decir, ejercicio de tonificación muscular localizado, vamos a aumentar exponencialmente esta vasodilatación de esa zona y por lo tanto este aumento de temperatura. Por lo tanto, en cuanto a ejercicio, el mensaje clave es: debemos trabajar muscularmente, debemos realizar ejercicios que trabajen la zona que queremos perder esa grasa localizada. Para eso, PNK-Define muestra al paciente, muestra a todo el conjunto de profesionales que estamos trabajando ahí, diferentes zonas con diferentes ejercicios. Ejercicios que además se pueden escoger a nivel de dificultad, es decir, hay personas que nunca han hecho ejercicio, por tanto, escogerán el nivel más fácil. Y tenemos básicamente tres zonas. Por prevalencia de acumulación de grasa, hemos escogido glúteos y piernas, se ha escogido también la zona central, alta, por espalda y tríceps, y finalmente hemos escogido también como zona la zona lumboabdominal. Por lo tanto, el paciente puede escoger una, dos o las tres zonas, porque tenga grasa en las tres zonas, y además puede escoger su nivel técnico, su nivel de dificultad. Y tenemos diferencias entre la primera parte, la fase cetogénica, aquellas 3 semanas que explicaba la doctora Abellón, y por otro lado, la fase de rehabilitación metabólica o fase no cetogénica, donde se cambian los ejercicios. Básicamente se progresa los ejercicios manteniendo las mismas 3 zonas, es decir, que el paciente puede realizar 1, 2 o 3.
Además, algo muy importante es que, dada la digitalización que dentro de la compañía de Pronocal Group se está llevando desde hace unos años a esta parte, estamos consiguiendo llegar de una forma mucho más fácil al paciente, una forma mucho más intuitiva, que es mediante la aplicación, en este caso PNK Define, donde el paciente va a tener a su disposición 24 horas al día, 7 días a la semana, los ejercicios con vídeo, con explicación e igualmente escogiendo la zona y el nivel de dificultad que quiera, progresando, por lo tanto, permitiéndole ser autónomo en cuanto a la progresión, tanto en nivel de dificultad o en el cambio de zona que quiera trabajar. Aquí tenemos un ejemplo y evidentemente tenemos la posibilidad de verlo en vídeo, el paciente lo puede ver en vídeo, con el número de series y el número de repeticiones que puede hacer y que puede evidentemente adaptar a su propio contexto, y si el paciente quiere todavía más explicación, pues dispone en esa aplicación de la explicación de cada uno de los ejercicios, ¿no? Por lo tanto, esto es súper importante, pero hay algo más que quisiera comentar, porque no solo es ejercicio de tonificación muscular. ¿Por qué? Porque dada la aplicación, primero cetosis, segundo la aplicación del gel y tercero ejercicio de tonificación muscular, conseguimos una mejor estimulación lipolítica. Es decir, la lipólisis, ¿en qué consiste? Consiste en que esos ácidos grasos que están presentes en el adipocito salgan al torrente sanguíneo. Eso es lipólisis. Pero eso no significa beta-oxidación, porque tienen que ser conducidos por la albúmina sanguínea hasta la mitocondria muscular para ser allí beta-oxidados. Por lo tanto, estamos consiguiendo, de momento, con lo que les he explicado a nivel de ejercicio, vuelvo a repetir, ambiente cetogénico, colocación del gel y ejercicio de tonificación muscular, una muy adecuada lipólisis. Pero tenemos que conseguir también la mejor o el mejor contexto para beta-oxidar. Este mejor contexto para beta-oxidar lo vamos a conseguir con ejercicio cardiovascular. Pero ojo, un ejercicio cardiovascular moderado. No hace falta hacer intensidad alta, no hace falta tampoco hacer mucho volumen. Las evidencias científicas, aquí les pongo alguna, han determinado que se puede producir una muy adecuada beta-oxidación tan solo con 15 minutos de un cardiovascular moderado. El cardiovascular moderado, la intensidad es muy fácil de medir. El paciente puede hablar, puede mantener una conversación. La frecuencia cardíaca tiene que ser no más de 140 pulsaciones, dependiendo también de la edad, pero básicamente el test del habla nos va a ser suficiente. Si el paciente puede hablar, ya está haciéndolo de forma adecuada. Cuidado, porque si va a mucha más intensidad, podemos cortar lipólisis. El lactato, la acumulación de lactato nos puede incluso sacar de cetosis. Por lo tanto, es un cardiovascular moderado y lo debemos realizar justo después del ejercicio de tonificación. Por lo tanto, la idea en cuanto a ejercicio, para lograr el contexto más favorable para perder grasa localizada, en cuanto a ejercicio va a ser ese ejercicio localizado de esa zona o zonas que el paciente quiere perder grasa, seguido inmediatamente por un cardiovascular de corta duración, aproximadamente unos 15, como mucho 20 minutos, moderado, que el paciente pueda hablar. Por ejemplo, caminar puede ser adecuado, aunque pueden existir otro tipo de cardiovascular. Hay una última pregunta que es bueno planteársela. ¿En qué momento del día es mejor o es el contexto más favorable para perder esa grasa localizada? Bueno, pues también la ciencia ya nos concluye desde hace tiempo que el mejor momento del día para este objetivo sería por la mañana. Por lo tanto, a ser posible, si el paciente puede realizar este tipo de ejercicio que hemos dicho de tonificación de la zona para perder la grasa más algo de cardiovascular, lo puede realizar por la mañana, sería el contexto más favorable. Partamos de la base de que es mejor hacerlo que no, y por lo tanto hacerlo cuando se pueda. Pero si podemos escoger el momento, todavía estaremos planteando un contexto mucho más favorable para esta pérdida de grasa localizada. Además, también hay algo más que añadir, que es que si antes de hacer ese ejercicio matutino hay una toma de un producto pronocal, de un producto proteico, vamos incluso a beta-oxidar más grasa y vamos a lograr un mejor mantenimiento de la masa muscular. Intentar que esa toma de productos sea un producto de alta digestibilidad, como puede ser un batido, algún producto líquido de los que presenta Pronocal en su gama, ¿no? en su carta de sabores. Además, si lo hacemos por la mañana, lo vamos a lograr algo que también es muy importante en el mundo de la salud, que es la regulación de los ritmos circadianos. Por lo tanto, vamos a conseguir que nuestro paciente duerma mejor, duerma con una mayor calidad, y eso va a significar
una disminución de hormonas, como puede ser cortisol, etcétera, que pueden predisponer a todavía que exista mayor inflamación. Por lo tanto, la regulación de los ritmos circadianos es importante. Haciendo ejercicio por la mañana vamos a lograr una mejor calidad de sueño y una regulación de los ritmos circadianos. Bueno, para acabar, resumen, por la mañana, ejercicio realizado por la mañana, a ser posible con la aplicación del gel, justo a levantarse en la zona más adecuada, con la toma de un producto de alta digestibilidad, un producto líquido de Pronocal, haciendo este ejercicio, este circuito, los 3 ejercicios, 2-3 ejercicios por cada una de las zonas que se quiera perder grasa, y sumado al ejercicio cardiovascular corto, moderado, de aproximadamente 15, como mucho 20 minutos, vamos a lograr un contexto muy favorable para la pérdida de grasa localizada, entendiendo evidentemente que estamos además en un equipo multidisciplinar donde estamos trabajando con una cetosis controlada médicamente, y recuerden, 3 semanas, plazo muy concreto, 3 semanas de cetosis junto con esas 2 semanas de rehabilitación metabólica. Bueno, muchísimas gracias, continuamos con el simposio y doy de nuevo paso al doctor Ignacio Sayuc. Felipe, muchísimas gracias. A ti. Bueno, qué simposio, ¿no? Una increíble, o sea, realmente después de tantos años yo no puedo estar más contento de tener el equipo de profesionales con el que cuento cada día para llevar todas estas experiencias científicas hacia adelante. Y justo ahora de esto quiero hablarles. Ahora les voy a dar paso a una parte muy importante del simposio en donde vamos a ver las experiencias de expertos en vuestro país. ¿Sí? Ya hemos tenido la oportunidad de que algunos de vosotros lo pusieran en práctica todo esto y ahora se trata de escucharlos. Bueno, vamos ahí. Gracias. Perfecto, muchas gracias Nacho. Ahora nos quedamos en Perú y pasamos de la teoría a la práctica. Para ello hemos invitado a 2 de nuestros principales médicos prescriptores, no solo del método PNK, sino 2 de los principales prescriptores que han formado parte del plan piloto, del plan de prelanzamiento de Define en el país. Este se ha estado desarrollando desde finales del mes de julio, durante todo el mes de agosto y también durante esta primera quincena de septiembre. Ellos son el doctor Jaime León y la doctora Ceci Bianchi, que hoy vienen a hablarnos desde su punto de vista, desde su perspectiva y sus vivencias personales después de estos prácticamente 2 meses de desarrollo del plan de lanzamiento de Define. Le quiero ceder primero la palabra al doctor Jaime León, pero antes me gustaría poder agradecerle personalmente su incansable trabajo con Pronocal, su increíble apoyo personal conmigo desde mi llegada a Perú en diciembre de 2018, porque Jaime, más allá de ser nuestra referencia médica en el país, lo es también en la región, yo diría que también lo es en el mundo para todo Pronocal Group. Él es actualmente nuestro director médico y no solo eso, sino que fue la persona que trajo a Pronocal en el país y gran parte del éxito, gran parte de la responsabilidad de que estemos hoy aquí reunidos celebrando el lanzamiento de un nuevo programa es gracias a él. Muchísimas gracias, Jaime, y ahora sí te cedo la palabra para que nos expliques un poco a grandes rasgos, desde tu punto de vista, qué es lo que te ha sorprendido de Define, cuáles son las grandes ventajas, cuál es ese tipo de paciente o ese abordaje. Como tú lo veas, Jaime, me gustaría que nos dijeras un poquito cuál es tu opinión después de haber participado en este prelanzamiento, en este plan piloto, y qué es lo que opinas acerca de Define. Hola Xavi, gracias por la introducción y por esas palabras. Como bien dices, un orgullo haber iniciado toda esta aventura de Pronocal hace ya 5 años, ¿no? Exactamente. El año 2016 fue cuando iniciamos y bueno, muy orgulloso de todos los logros que se han conseguido en este tiempo, ¿no? Ahora la ocasión es para presentar este nuevo método que ha llegado aquí al Perú, que es el método Define.
y yo creo que es una gran ocasión para renovar un poco las nuevas propuestas, ¿no?, que tiene Pronocal a nivel mundial con sus diversos métodos de pérdida de peso y tratamientos en general para la pérdida de peso y enfermedades metabólicas, ¿no? Para los que no me conocen, soy el doctor Jaime León. Me especialicé hace muchos años en medicina del deporte y me he abocado básicamente en el último tiempo al tema de la pérdida de peso y la dieta cetogénica de la mano de Pronocal. Y la verdad me siento muy, muy agradecido por esta oportunidad de poder expresar un poco mi experiencia en este nuevo método. La pregunta inicial que me hiciste fue cómo veía yo al paciente ideal, ¿no?, del método. Y yo creo que pueden haber varios tipos de paciente ideal, no vamos a poner uno en específico, pero creo que pueden haber varios tipos. Y uno sería ese paciente quizás que tiene esos kilitos de más que le sobran, que le cuestan bajar, ¿no? Ese paciente que quizás después de unas temporadas de un poco de sedentarismo, quizás incluso esta pandemia, ¿no?, que nos ha ayudado a ser un poco más inactivos y sedentarios, ¿no?, y hemos acumulado esos kilitos de más, ¿no? Entonces, esos 4, 5 kilos, 6 que tenemos por ahí encima y que no nos podemos quitar con nada, pues creo que es una muy buena alternativa del método Define. También yo creo que es para estos pacientes que a veces quizás ven que su peso es un peso normal, pero de alguna manera no se sienten conformes con su imagen, con su estética, ¿no? Y quizás esto les haga replantearse de alguna manera el ver algún cambio a nivel de la composición corporal, ¿no? Porque esto es lo que vamos a lograr a través del método Define, es una recomposición corporal, ¿no? Es decir, cambiar no solo el peso, sino perder grasa de manera efectiva para que nos veamos de una manera muy distinta, ¿no? Y esto es lo que va a suceder a través del método, ¿no? Entonces, a través de la nutrición, a través de la dieta cetogénica en la primera fase y después de esta etapa de transición que vamos a lograr este ajuste, ¿no?, en los alimentos que vamos a ir consumiendo progresivamente y vamos a lograr esa calidad de pérdida, ¿no?, a través de la pérdida efectiva de grasa, ¿no?, de grasa sobre todo esas zonas que a veces es un poquito más complicado perder. Algo que es muy importante y es que este método va acompañado de una pauta de actividad física muy precisa, como ya seguramente Felipe ha explicado, y esto definitivamente va a ser un plus en el tratamiento, ¿no? Va a ser un plus porque ya sabemos que la actividad física pues no es simplemente ir a caminar o ir a trotar, sino que hay que hacer ejercicios y ejercicios específicos que nos ayuden con la pérdida de peso y sobre todo con el mantener esa masa muscular óptima, ¿no? Y este recambio de composición corporal básicamente es lo que va a producir con esta nueva metodología y con esta pauta de actividad física, ¿no? Así que sumamos una actividad física muy específica en este método y algo muy importante es dar la bienvenida a la tecnología, ¿no?, que yo creo que a día de hoy es algo que no puede escapar y no podemos dejar de lado. Y eso creo que va muy, muy acorde con estos nuevos tiempos y creo que Pronocal tiene un gran acierto en tener esta introducción de lo que es la báscula digital, que nos va a proporcionar información muy, muy valiosa, ¿no? Además que esto va a ser también algo que va a aumentar muchísimo la adherencia al tratamiento, es decir, que el paciente pueda tener continuidad y que pueda cumplir y llegar a sus metas, ¿no? Así que yo creo que esto es algo muy valioso, muy importante y que va a beneficiar a mucha gente que está en ese rango de pérdida que hablábamos, ¿no? El 5, 6 kilos, quizás un normopeso, ¿no?, o un peso dentro del ideal, pero con un ligero sobrepeso, ¿no? Entonces, pues toda esta gente que está siempre deseosa de perder muchos kilos, también son bienvenidos, pero ahora sumamos a este grupo de personas que quieren perder pocos kilos o que se encuentran ya en la etapa de definir y de recomponer su composición corporal a través del método, ¿no? Muchas gracias, Jaime, y ahora le doy paso a la doctora Cecilia Bianchi. Ella ha tratado ya a más de 40 pacientes de Define durante el plan piloto.
que se ha desarrollado desde finales de julio, especialmente durante el mes de agosto y esta primera quincena de septiembre. Ceci también, igual que Jaime, nos puede hablar con propiedad acerca de Define, y del mismo modo que de alguna forma he dejado que el doctor León pudiera expresarse con una pregunta abierta, también me gustaría hacerle extensible la misma pregunta a la doctora Bianchi, ¿no? Hemos hablado de esas dos fases, ¿no? de esa fase cetogénica y de esa fase de adaptación metabólica. Me gustaría saber un poco más acerca de la experiencia del paciente, ¿no? Cómo vive esa primera fase, la importancia de la adaptación metabólica, también la importancia tanto de la actividad física como de los gadgets tecnológicos que ya hemos mencionado durante toda la ponencia, pero que me gustaría que lo pudiera reforzar la doctora Bianchi desde esa perspectiva, ¿no? De haber tratado a una cantidad tan grande de pacientes y con tanto éxito. Así que, Ceci, bienvenida, y por favor explícanos un poco más acerca de tu experiencia con Define. Hola, soy la doctora Cecilia Bianchi y quiero contarles un poco acerca de mi experiencia con Pronocal Define. Definitivamente este programa nos ha permitido abordar, tratar e identificar a aquellos pacientes que quizás habíamos dejado un poco de lado. Esos pacientes que quizás están en su peso pero quieren perder esos últimos kilos que les quedan o quieren definir la figura, o pacientes que quizás tienen exceso de grasa cuando medimos la composición corporal. Además, no olvidemos que hay un grupo de pacientes que actualmente se catalogan como normopeso porque tienen un peso normal, pero que al tener exceso de grasa ya se conoce que eso también es un tipo de obesidad. O aquellos pacientes catalogados como TOFI, que son aquellos pacientes que se ven delgados, aparentemente están muy saludables, pero cuando medimos la composición corporal vemos que quizás esto no es tanto así y que al tener un porcentaje de grasa elevado, también son pacientes que están en riesgo. El programa Define se divide en dos partes, una parte de 21 días, donde utilizamos la cetosis como una herramienta maravillosa que le permite lograr al paciente un mayor grado de adherencia, porque él mismo se motiva, porque comienza a ver los resultados desde los primeros días. Es un paciente que comienza a quemar grasa, un paciente que comienza a bajar de peso rápidamente, un paciente que se comienza a automotivar porque va viendo sus resultados. Y luego continuamos con los 14 días finales, que son la etapa de adaptación metabólica, donde comenzamos a reintroducir o reincorporar todos los demás alimentos para que el paciente termine su tratamiento y en un futuro no vuelva a recuperarlo o este peso logrado dure el mayor tiempo posible. Otra cosa que me ha gustado mucho y que los pacientes han disfrutado muchísimo de este programa es el acompañamiento con la báscula inteligente, que nos permite monitorizar paso tras paso, día tras día o semana tras semana los logros del paciente. El paciente puede ver en vivo cómo va mejorando su composición corporal, cómo va reduciendo la grasa, cómo va aumentando la masa muscular y va viendo todo su progreso él mismo. Esto definitivamente genera mucha confianza, una percepción corporal mejor, desarrolla autoconfianza, autoeficacia, autocontrol, que son herramientas que son muy valiosas para el paciente y que lo van a ayudar a largo plazo en el logro de sus objetivos o resultados. Además, no olvidemos que en este programa hacemos mucho hincapié en el ejercicio o en el acompañamiento que se realiza mediante ejercicios localizados que van a permitir tratar esas zonas que el paciente justamente son las que quisiera mejorar o que quiere definir o que quiere esculpir, acompañado de las cremas, ya sean lipolíticas o reductoras, que vienen con el programa. Así que, yo solamente tengo comentarios positivos sobre el programa. Ha sido muy beneficioso para los pacientes porque, como les comentaba, son pacientes que generalmente han sido ya olvidados, pacientes que quizás no se les ha prestado mucha atención o que quizás pensaban que estaban saludables, pero se están dando cuenta que no lo son tanto como creían y que con este programa pueden lograr sus objetivos de una manera rápida, eficaz y sobre todo enriquecedora porque ven paso a paso cómo van mejorando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Ceci Bianchi, gracias de nuevo al doctor Jaime León y gracias a todos los ponentes y a todo el equipo que ha hecho posible este evento. Nos acercamos a la recta final del mismo. Le cedo la palabra
a mis compañeros en España. Bueno, muchísimas gracias a los expertos. Justamente esto es la visión clínica que más nos interesa en Pronocal, tomar contacto de esta manera. Sabemos que la aplicación, la utilización de nuestros métodos, aparte de las publicaciones internacionales que hoy tenemos en guías europeas, por ejemplo, la última publicación de la EASO o en diferentes revistas internacionales de alto factor de impacto, en donde la línea de investigación de Pronocal Group se ha transformado en un referente, ¿sí?, a nivel internacional, tanto para sociedades científicas como para competidores también. Pero bueno, no pasa nada, lo que nosotros queremos es justamente generar evidencia científica de rigor y de calidad para que cada uno de vosotros como prescriptores tengáis cada día más herramientas para prescribir. En definitiva, la conjunción, la unión de esta evidencia científica publicada con la práctica clínica diaria de cada uno de vosotros es, en definitiva, el resultado que nosotros más queremos. Ahora permítanme presentarle a una de las personas más relevantes de la compañía en muchos sentidos, ¿sí? El señor Javier Sardiña, ¿sí?, actualmente tiene más de 20 años de experiencia en el sector farmacéutico, en farmas de primer nivel mundial, y ha venido a Pronocal sin más ni menos que aportar toda esta experiencia. Javier, en los 3 años que lleva en Pronocal, se ha transformado en el coordinador, en el gestor, en el responsable de Iberia y de varios países de Latinoamérica. Aparte que, bueno, ya lo van a conocer, es un muy buen amigo mío personal y de la casa también. O sea que permítanle presentarle. Javi, adelante. Nacho, pues tremendas gracias por la presentación. Contrario. Y bueno, qué decir, que para mí es una grandísima oportunidad poder estar aquí hoy hablando directamente a Perú en un momento tan importante para Perú como es este, para la compañía como es este, una clara apuesta de país, y tener la oportunidad de estar aquí, de hablar de una novedad como es PNK Define, que como bien decías, Nacho, ya no es la metodología en sí, sino que el paciente al que nos estamos dirigiendo no es un paciente al que no nos estuviéramos dirigiendo antes. Lo que estábamos haciendo era de otra manera, pero nosotros ya tenemos, en los análisis previos a los lanzamientos de PNK Define, ya vimos que teníamos aproximadamente un 10% de pacientes que tenían que perder esos 5 o 6 kilos a los que ya nos estábamos dirigiendo y a los que ya estábamos tratando con PNK. ¿Qué ocurre? Que ahora, como hemos visto a lo largo de toda la jornada científica y de todas las evidencias que os hemos podido presentar, hemos creado una metodología específica para cubrir todavía mejor las necesidades de estos pacientes, que son pacientes normopeso o con un ligero sobrepeso. Y por lo tanto, el approach que hacemos a esos pacientes ahora va a ser diferente. Y va a ser diferente porque entendemos que tienen unas necesidades diferentes. Y un claro ejemplo lo tenemos en los datos que ya a día de hoy nos está aportando República Dominicana. República Dominicana ha sido el primer país de Latinoamérica en el que hemos hecho el lanzamiento de PNK Define, la introducción de PNK Define en Latinoamérica. ¿Y qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que a día de hoy, desde febrero hasta este momento, en República Dominicana el 20% de los pacientes, 1 de cada 5 pacientes, está siendo tratado con PNK Define. El mensaje claro es que ya íbamos o intentábamos ayudar a este perfil de pacientes, pero ahora lo vamos a hacer de una manera mucho más dirigida, de una manera mucho más específica, y eso va a hacer que podamos ayudar a más pacientes de los que estábamos ayudando en este momento. Y si traemos datos de cómo va el lanzamiento de PNK Define a nivel mundial, el primer aterrizaje que lo hicimos en Europa ya tenemos más de 2.100 pacientes. Hemos ido lanzando en España, en Portugal, en Italia, en Bélgica, y ya traemos más de 2.100 pacientes. ¿Y qué novedad tenemos? Pues que en estos meses, en República Dominicana, hemos sido capaces ya de alcanzar 750 pacientes tratados con PNK Define. Es por eso por lo que entendemos que estar hoy aquí, hablando a Perú del lanzamiento de PNK Define, y a Uruguay, que en paralelo estamos haciendo exactamente el mismo lanzamiento de PNK Define, es una grandísima oportunidad para estos dos países. Nacho, ¿por qué además es una grandísima oportunidad? ¿Qué nos trae especialmente PNK Define? Aquí es muy importante explicar todo lo que está pasando a nivel mundial, ¿no?, con este tipo de estrategias. No solo
con la importancia de la pérdida de peso y de la salud que de alguna manera la pandemia del COVID nos ha traído. ¿Sí? Ahora no se trata de hablar del COVID puntualmente, pero sí de cómo el COVID nos ha acelerado muchísimas situaciones, tanto a nivel tecnológicas, ¿sí? En relación a lo que como médicos, por ejemplo, nos está pasando a nivel de formaciones, de training, de cómo los congresos se han digitalizado y demás, como también de una conciencia, una mayor conciencia de la salud, una mayor conciencia de que la obesidad acaba teniendo un vínculo muy estrecho con el mal pronóstico de una enfermedad COVID o de otras enfermedades también, porque el COVID, aunque parezca que no, acabará pasando, pero lo importante es que a nosotros a nivel de sociedad nos quede esta enseñanza, ¿no? De cuidarnos, de la salud. Y volviendo a la parte digital, creo que aquí tenemos que ser muy conscientes que una de las innovaciones más fundamentales del PNK Define está justamente en la incorporación de herramientas digitales al tratamiento de la obesidad, en este caso, tratamiento del sobrepeso o el cambio de la composición corporal, ¿no? Que son la báscula inteligente y un soporte digital para el paciente. En definitiva, lo que hace esto es empoderar, o sea, darle más autocontrol al paciente para tener esta visión a lo largo del tratamiento. Y también, no solo a lo largo del tratamiento, en el momento de pérdida de peso, sino que hoy hay evidencia científica publicada de muchísimo rigor que habla que un paciente que continúa utilizando estas herramientas digitales tiene muchísima mayor adherencia al tratamiento a mediano, incluso largo plazo, por lo tanto, mejorando los resultados que podría haber obtenido con una misma estrategia sin estas herramientas digitales. Todo esto de la digitalización, me gustaría que lo comentara un poco Javi, porque aquí saben que Pronocal somos muy innovadores y somos los más vanguardistas en este sector. O sea que no quiero anticiparme mucho, pero bueno, no sé, Javi. Bueno, yo creo que en efecto hemos aprendido que este aumento de la adherencia y por lo tanto esta mejora de los resultados gracias a la digitalización lo que nos permite es tener más pacientes que alcanzan los objetivos y mucho más satisfechos. Entonces nosotros no nos queremos quedar aquí. Esto es un primer paso. Ahora llegamos a Perú con esta digitalización a través de PNK Define, pero nos vamos a volver a ver pronto, porque ya en Europa estamos implantando en la línea de la digitalización nuevas herramientas que no son específicas solo para PNK Define, sino que abarcan a todos los tratamientos que podamos poner en vuestras manos, a todas las metodologías. Pero además es que no estamos hablando solo de ese empoderamiento de paciente y de ese dar al paciente las herramientas para autogestionarse y aumentar la adherencia. Estamos también hablando de herramientas digitales en las que a vosotros, como médicos prescriptores, también os vamos a poder dar soluciones y herramientas digitales que os van a permitir en vuestras consultas hacer una gestión mucho más eficiente del paciente de pérdida de peso. Entonces tendremos, Nacho, noticias pronto y tendremos la oportunidad de todo lo que estamos probando aquí en Europa, en una apuesta muy clara por Perú, dar siguientes pasos para traer esta digitalización. Sin duda, como sabéis, desde principios de Pronocal, para los que están ahí, que sé que hay mucha gente que lleva muchos años aquí, Pronocal no se detiene en ningún sentido, ¿sí? Ni científico, ni a nivel de innovación, o sea que... Sin más, yo no quiero anticipar nada porque saben que me mata de la emoción, pero gracias a todos por estar ahí. Ojalá estuviéramos person to person, ¿no? Volviendo a este tema de la cercanía, que me invitaran a comer un rico ceviche de erizo, que hace mucho que no como. Y muchísimas gracias nuevamente a todos. Xavi, equipo, grandísima labor. Yo ya me despido, los dejo con Javier para que se despida. Abrazos a todos. Javi. Gracias, Nacho. Adiós. Hasta luego. Gracias y sobre todo además gracias porque creo que hoy hemos disfrutado de una jornada científica para este lanzamiento de PNK Define y eso es también lo que nos marca la diferencia. Y bueno, el equipo, tanto el equipo de Nacho, el equipo científico ha hecho un esfuerzo muy importante para tener esta agenda tan impactante que hemos podido tener hoy, ¿no? Y bueno, en efecto, hasta aquí llegamos. Ya hemos hecho un planteamiento muy claro de la novedad que ponemos en manos de vosotros como en Perú como prescriptores
y bueno, pues tendremos oportunidades de vernos más adelante. Espero, como bien decía Nacho también, tener esa oportunidad de veros en persona, de disfrutar también de ese ceviche y de que esa experiencia que los expertos en Perú han compartido con nosotros hace un rato, me la podáis contar de palabra, y ya no solo de estos 2 meses previos al lanzamiento de Define, sino ya una experiencia de más largo recorrido, y espero en efecto tener esa oportunidad de estar con vosotros allí en el Perú. Entonces, ya sin más, dar las gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros, por querer estar hoy aquí con nosotros una vez más, y ya sin más, después de este agradecimiento, darle paso a Xavi para que ya localmente allí en Perú haga el cierre de este simposio. De verdad, un abrazo de corazón a todos y espero que pronto nos podamos ver. Xavi, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Javi. Por mi parte, poco más que agregar, reiterar el agradecimiento por su dedicación, por su compromiso en el día a día, especialmente con todos sus pacientes. Saben que estamos con ustedes para brindarles el apoyo que requieran durante sus labores, y a mí, si me lo permiten, dado que somos pocos y bien avenidos, me gustaría agradecerle a todos y cada uno de los miembros de Pronocal Perú, a Melissa Márquez, a Astrid Asenjo, a Erika Lazo, a Juana Castillo, a César Iparraguirre, a Lina Figueroa, a Rosaluz Guerrero y a Valeria Biaggi por su trabajo incansable en el día a día, y saben que estamos todos nosotros para darles respuestas, para apoyarles y para seguir ayudándoles a brindar salud en este país que tanto lo necesita. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Les mando un fuerte abrazo a todos.